Buenos días. Por la autoridad que me confiere el artículo 180 de la Ley 1437 de 2011, el titular del Juzgado 39 Administrativo del Circuito de Bogotá de la Rama Judicial del Poder Público de la República de Colombia les da la bienvenida a ustedes a la Sala de Audiencias número 4 del Complejo Judicial de los Juzgados Administrativos de Bogotá en la causa judicial 2018-133, contentida del medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, instaurado por el Departamento Nacional de Planeación contra la UJPP. En el salón de audiencia se encuentra el señor apoderado de la parte demandante, doctor Samir Bercedo Páez Suárez, a quien le reconocemos personería jurídica en nombre y representación del Departamento Nacional de Planeación, en adelante DNP, y la doctora Silvia Giselle Barreto Casas, a quien le reconocemos personería jurídica para actuar en nombre y representación de la Unidad de Gestión Pensional y Contribuciones para Fiscales de la Protección Social UGPP, conforme a los escritos de mandato que obran al expediente. Adicionalmente, el despacho observa que la demanda fue, en cuanto a la estructura del artículo 180 de la Ley 1437 de 2011 y en lo atinente al saneamiento del proceso, el despacho encuentra que la demanda fue formulada oportunamente, luego admitida por este juzgado, a continuación notificada al extremo pasivo, quien en su oportunidad contestó la demanda con oposición a las pretensiones y excepciones tanto de fondo como de forma, o mejor, de mérito como procesales, digámoslo así, y igualmente descorrido el traslado de rigor por la parte demandante, se encontró pertinente y ajustado a derecho citar a la audiencia que nos convoca en el día de hoy. Así las cosas, el despacho prima facie no observa causal de nulidad o impedimento o irregularidad procesal que impida continuar con la audiencia. Sin embargo, le preguntaremos a los colegas si observan alguna causal de nulidad o irregularidad procesal que afecte lo actuado a la presente. Señor apoderado de la parte demandante. Gracias, su señoría. El Departamento Nacional de Planeación no encuentra ningún tipo de vicio ni ningún tipo de observación que inhabilite o que ponga en duda el trámite del proceso. Gracias, doctor. Doctora. No encuentro ninguna causal de nulidad ni irregularidad. Gracias. Coincide el despacho con los colegas y por lo tanto autorizados nos encontramos para seguir o para proseguir en la audiencia inicial. De otra parte, digamos lo que se adujo una falta de legitimación en la causa por parte del extremo pasivo. Sin embargo, pues en este sentido, digámoslo, las manifestaciones que hace la demandada refieren en principio a las cuotas partes pensionales y el tema de mayor centralidad en este proceso, antes que las cuotas partes pensionales, se refiere a la reliquidación o a las diferencias de aportes a la seguridad social, producto de una reliquidación judicial de una pensión de un exfuncionario del Departamento Nacional de Planeación. Pero independientemente de esa circunstancia, lo que tenemos fundamentalmente es que es necesario distinguir entre la legitimación en la causa desde el punto de vista material y desde el punto de vista de hecho. Y aquí encontramos que desde el punto de vista de hecho, basta con que la parte demandante incoe el medio de control solicitando la presencia de su contraparte, en este caso la UGPP, para que se entienda
que hay una legitimidad propiamente dicha desde el punto de vista de hecho y desde el punto de vista adjetivo para efectos de poder concurrir al proceso. Diferente será la legitimación material, que solamente podrá analizarse desde el fondo del asunto, es decir, desde la causa petendi con relación a las pretensiones y las pruebas aportadas en el curso del proceso para determinar pues, si las pretensiones le son oponibles a la parte demandada. Ahora bien, es de recordar que quien expidió los actos administrativos, pues fundamentalmente es la UGPP. Entonces, da eso todavía mayor firmeza y mayor razón para considerar que la UGPP, al expedir los actos acusados de ilegalidad, pues por supuesto es partícipe principal en el extremo pasivo en este proceso, por lo tanto la excepción de falta de legitimación en la causa deviene pues improcedente o merece ser negada por las razones anteriormente dichas. También, por otra parte, recordemos que la prescripción se puede aducir, el DNP la adujo, ¿no, doctor? Obviamente, pues, claro, la prescripción es la extinción del derecho por el paso del tiempo y se puede alegar por acción o por excepción. Obviamente, en principio, pues, ni más faltaba que la UGPP fuera a aducir la prescripción, teóricamente no recuerdo que la haya aducido, ¿cierto? No. Pero pues valga la ocasión para decir que pues eso será un tema de fondo del litigio, en dado caso que se llegue a discutir esa situación jurídica. No hay más en cuanto a secciones previas y pues nos queda por fijar el litigio y en este sentido el despacho pone a consideración de la audiencia los siguientes hechos. La UGPP, primero, mediante oficio, la UGPP mediante oficio 2017-14002877-241 remitió citación con radicado al DNP para que surtiera la notificación personal de la resolución 019-768 del 15 de mayo de 2017, por la cual se modifica la resolución número 00338 del 31 de enero de 2017 relativa a la reliquidación de la pensión de Luis Alberto Morales Cancino. Señor apoderado del departamento. Gracias, señoría. Sí me ratifico en este primer numeral de los hechos. Señora apoderada de la UGPP. Cierto. Segundo, el día 9 de octubre de 2017, la apoderada de la hoy demandante procedió a notificarse personalmente de la resolución RDP 019-768 del 15 de mayo de 2017, según acta de notificación personal con radicado 2017-5005-3108-042. Señor apoderado de la demandante. Sí, su señoría, el hecho está así. Señora apoderada de la UGPP. De acuerdo. La resolución objeto de control de legalidad, en su artículo segundo, adiciona al artículo quinto de la resolución RDP 003338 del 31 de 2017, que a su vez adiciona el artículo 11º de la resolución número RDP 004640 del 4 de febrero de 2016. Señor apoderado de la parte demandante. Sí, su señoría, de acuerdo con ese punto. Señora apoderada de la UGPP. De acuerdo. Cuarto, la apoderada del Departamento Nacional de Planeación, mediante oficio 2017-324-062-9441 del 23 de octubre de 2017, radicado en la UGPP el día 24 de octubre de 2017, con número 2017-5005-3297-392, interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación contra la resolución RDP
019778 del 15 de mayo de 2017, contentiva de una reliquidación de la pensión del señor Luis Alberto Morales Cancino. Señor apoderado del departamento. De acuerdo con el punto de su señoría. Señora apoderada de la UGPP. De acuerdo. Quinto, la UGPP, mediante oficio 2017-14, 2032-89-001, radicado en el Departamento Nacional de Planeación el día 15 de noviembre de 2017, con número 2017-66-30-60-58-22, remitió citación para notificación personal de la resolución RDP 042021 del 8 de noviembre de 2017, por medio de la cual se resuelve un recurso de reposición en contra del artículo 5 de la resolución RDP 19768 del 15 de mayo de 2017, atinente a la reliquidación de la pensión del señor Morales Cancino Luis Alberto. Señor apoderado del departamento. De acuerdo, su señoría. Señora apoderada de la UGPP. De acuerdo. Sexto, el día 17 de noviembre de 2017, la apoderada del Departamento Nacional de Planeación procedió a notificarse personalmente de la resolución RDP 042021 del 8 de noviembre de 2017, que resuelve un recurso de reconsideración. Señor apoderado de la demandante. De acuerdo, su señoría. Señora apoderada de la demandada. De acuerdo. Séptimo, la UGPP, mediante oficio 2017-14-203-69-84-51, radicado en el Departamento Nacional de Planeación el 22 de diciembre de 2017, con número 2017-663-06-87-952, citó para notificación personal de la resolución RDP 046909 del 14 de diciembre de 2017, contentiva de la resolución de un recurso de apelación. Señor apoderado de la demandante. De acuerdo, su señoría. Señora apoderada de la UGPP. De acuerdo. Octavo, el día 26 de octubre de 2017, la apoderada del departamento procedió a notificarse personalmente de la resolución RDP 046909 del 14 de diciembre de 2017, que resuelve un recurso de apelación. Señor apoderado de la demandante. De acuerdo, su señoría. Señora apoderada de la demandada. De acuerdo. Noveno, a la fecha la UGPP no ha realizado gestiones de cobro coactivo respecto al Departamento Nacional de Planeación. Señora apoderada de la parte demandante. De acuerdo. Señora apoderada de la UGPP. De acuerdo. Décimo, la apoderada del Departamento Nacional de Planeación el día 16 de abril de 2018 presentó solicitud de conciliación extrajudicial, declarada fallida por no existir ánimo conciliatorio por parte de la administración, por parte de la UGPP, perdón. Señora apoderada de la demandante. De acuerdo, su señoría. Señora apoderada de la demandada. De acuerdo. Bien, estos hechos del litigio pues nos sirven para adelantar pues los asuntos que nos van a convocar, y fundamentalmente, entre otros, serán si los actos administrativos demandados fueron expedidos con infracción de las normas en que debieron fundarse, por violar el debido proceso al no vincular a la acción judicial en que ordenó reliquidar una pensión a la hoy demandante, con lo cual no está obligada a sufragar dichos aportes, máxime que estos fueron pagados en debida forma. Otro aspecto que llama la atención es si existió un exceso en el ejercicio de las competencias de la parte demandada al realizar una interpretación que corresponde al legislador o a la Corte Constitucional, y si operó la prescripción de la acción de cobro y los aportes en tal sentido no son exigibles. En estos términos queda fijado el litigio. Asimismo, los problemas planteados de inicio como de resolución judicial pueden verse ampliados en tanto que de los hechos, las pruebas y las alegaciones de conclusión
se requiera un análisis de algún asunto que permita dilucidar la litis. De otra parte, pues le pregunto a la UGPP si hay ánimo conciliatorio, si tiene alguna fórmula conciliatoria. Doctora, por favor. Me permito informar que mediante el acta 2066 del 29 de marzo, el 1 de abril del 2019, la recomendación es no conciliar en el presente caso. Gracias, doctora. Entonces, el despacho se releva de formular propuesta de conciliación y también de solicitar que se pronuncie sobre la revocatoria del acto administrativo conforme al parágrafo del artículo 95 de la Ley 1437 de 2011. Respecto de medidas cautelares, no hay pendientes de su decreto, no fueron pedidas. Sobre el decreto de pruebas, es menester aducir que serán tenidas en cuenta las documentales con el valor legal que el ordenamiento jurídico les asigna, las aportadas en la demanda y en la contestación de la demanda, incluidos los antecedentes administrativos en medio magnético. Igualmente, sobre la necesidad de oficiar al juzgado y al tribunal administrativo que tomó las decisiones judiciales en la cual se ordena reliquidar la pensión del señor Morales Cancino, y el hecho de oficiar para que se traiga el expediente administrativo, pues se consideran pruebas que no redundan en este momento en la necesidad de su decreto, de una parte porque ya están en el proceso, y fundamentalmente, pues, digámoslo, la prueba documental pues no ha sido tachada de falsa, y pues tampoco ha habido un juicio de valor que merite las sentencias que dictó la jurisdicción contenciosa administrativa. Inclusive están mencionados y hay transcripciones parciales de las mismas, y pues evidentemente por dicho motivo no oficiaremos, pero lo que sí es claro es que se incorporan las demás pruebas documentales para los efectos del artículo 269 del Código General del Proceso. Ahora bien, conforme al artículo 179 de la Ley 1437 de 2011, cuando no se requiera acudir a la audiencia de práctica de pruebas, en tanto que en el presente caso las decretadas fueron documentales e incorporadas en el curso de esta audiencia al expediente, pues no se requiere ir allí, y los puntos debatidos son de pleno derecho. Segundo aspecto por el cual, o segundo requisito que exige el artículo 179 para que en la audiencia inicial se oigan las alegaciones de las partes en contienda. Así las cosas, concederemos el uso de la palabra al señor apoderado de la parte demandante para que hasta por 20 minutos, e igual a su contraparte, por supuesto, para que hasta por 20 minutos presenten oralmente las alegaciones de conclusión. Señor apoderado del departamento. Muchas gracias, su señoría. Tal y como se manifestó en la demanda que se presentó frente a los actos administrativos cuya nulidad se pretende en el presente asunto, es preciso anotar que los mismos fueron expedidos sin el requisito o sin el lleno de los requisitos legales, máxime teniendo en cuenta algunos puntos que se comentaron y que se hicieron saber al despacho en lo que se refiere a que si bien existió un proceso jurídico, un debate jurídico ante la jurisdicción de lo contencioso administrativo, en la cual se solicitó la reliquidación de la pensión del señor Morales Cancino, en dicho proceso en ningún momento se hizo alusión, ni se hizo referencia, ni mucho menos se convocó al Departamento Nacional de Planeación para que éste ejerciera su defensa en legal forma, ni para que se opusiera, si era el caso hacerlo, de las situaciones que se presentaban ahí, siendo estas la reliquidación de la pensión, porque al parecer habían factores que no se habían incluido en su momento. Sin embargo, como ya lo manifesté, en ningún momento
fue llamado de ninguna manera, ni como parte, ni como tercero interesado, ni en llamamiento en garantía para que el Departamento Nacional de Planeación pudiera ejercer su derecho. Por tal razón, vemos que existe una vulneración absoluta del debido proceso en cuanto a la determinación que se dio dentro de dicho proceso y que a la postre derivó en el acto administrativo que hoy es objeto de acción y que es específicamente la resolución RDP 019-768, en el cual se establecen unas obligaciones a cargo del DNP que no pueden ser atendidas, ya que en ningún momento pudo ejercer una defensa ni pudo dar las explicaciones de por qué no era la entidad competente para pagar estas contribuciones o estos pagos de aportes. Así las cosas, si observamos dentro del resuelve del precitado acto administrativo, se puede establecer que se está imponiendo una obligación de pago de unos valores al Departamento Nacional de Planeación, y es por concepto de aportes patronales. Sin embargo, tal y como se manifestó en la demanda y en las actuaciones que se han surtido hasta este momento, el Departamento Nacional de Planeación en su momento efectuó dichos aportes de acuerdo a cómo estaban tasados y de acuerdo a cómo la normatividad vigente para ese momento lo ordenaba. Siendo así las cosas, no se puede hablar de que el Departamento Nacional de Planeación tenga ahorita, en este momento, la obligación de pagar unos valores que, como ya lo he manifestado, se dieron vía de orden judicial dentro de un proceso en el cual jamás hizo parte y dentro del cual se vulneró totalmente el derecho de la defensa. Así las cosas, este acto administrativo, que es el principal o que es el inicial, que da el origen a toda esta controversia, permite determinar que no pudo haber existido o no pudo haber nacido a la vida jurídica teniendo en cuenta que se están imponiendo obligaciones a una entidad que no tiene por qué satisfacerlas, y adicionalmente en el momento en que se impusieron por parte de una vía judicial tampoco fue escuchada para poder ejercer su derecho de defensa, como ya lo he manifestado. De igual manera es preciso anotar, su señoría, que tal y como se manifestó, existe también una prescripción en el evento de que estos aportes se tengan que pagar, teniendo en cuenta que el señor Morales Cancino prestó sus servicios al Departamento Nacional de Planeación ya hace muchísimo tiempo, y que en este momento no es posible revivir el poder pagar unos aportes que fueron cancelados en su momento y en cuya diferencia, como ya lo he manifestado y quiero ser reiterativo en este punto, no se tuvo en cuenta la participación del eventual empleador y adicionalmente ya habían sido cancelados. Por esa razón no es posible que a este momento se vuelvan a intentar el pago de dichos aportes. Así las cosas, ruego su señoría decretar la nulidad de los actos administrativos que se han presentado con la demanda, para de esta manera liberar de toda obligación por este concepto al Departamento Nacional de Planeación. Muchas gracias, señoría. Gracias, doctor. Doctora, por favor. Gracias. Al respecto, hay que decir que mediante la resolución que se está discutiendo en este presente proceso, lo que hizo la UGPP fue dar cumplimiento a una orden judicial, y las entidades o cualquier persona jurídica natural no puede desconocer ninguna orden judicial que haga tránsito a cosa juzgada. Como segundo, es pertinente resaltar que el acto administrativo que disponga la reliquidación de cualquier pensión debe también disponer la liquidación de los descuentos de los factores sobre los cuales no se haya realizado los aportes a cotización al sistema de seguridad social. Esto conforme a lo establecido en la Ley 33, en la Ley 100 y en varios pronunciamientos del Consejo de Estado. Esto porque con el fin de evitar un detrimento al patrimonio público y también para propender por la sostenibilidad financiera del sistema pensional. Dado que no es posible que la entidad, en este caso la que represento, la UGPP, soporte el reconocimiento del valor de factores salariales sobre los cuales el empleador, es decir, el Departamento Nacional de Planeación, no hizo los respectivos aportes en su momento. Es de aclarar que la UGPP es una entidad administradora de los recursos del sistema, más no es una entidad financiadora del sistema.
Respecto de la prescripción, es pertinente resaltar el concepto del Ministerio de Protección Social, que es el ente regulador del sistema de seguridad social, y ha dicho que los recursos de carácter parafiscal no prescriben, por lo que las entidades administradoras en cualquier tiempo tienen la potestad de cobrar estos pagos que se les adeudan. Sin embargo, en la situación que la prescripción tuviese lugar, se debe plantear o se debe advertir que la misma no aplica para el presente caso, ya que la obligación de pagar los aportes debidos sobre los factores salariales no cotizados, incluidos en la mesada pensional, nació con la expedición de una orden judicial que ya hizo tránsito a cosa juzgada. Finalmente, pues se concluye que con el acto administrativo que se expidió, se está obligando a la entidad demandante a que se haga caso a una orden judicial expedida por el juzgado, confirmada por el tribunal, y de igualmente se aclara que los aportes que se están solicitando se hacen sobre las diferencias de las mesadas pensionales que existieron entre la pensión reconocida en primera medida y la diferencia que existe sobre la mesada reconocida con posterioridad a la reliquidación. Por lo tanto, solicito, señor juez, no acceda a las pretensiones de la demanda. Gracias. Gracias, doctora. Bien. Es de anotar que la señora apoderada de la parte demandada introduce en su defensa argumentos que no habían sido expuestos en la contestación de la demanda. Es de anotar que quien contestó la demanda, aduciendo las cuotas partes pensionales y con base en las excepciones propuestas, lo enfocó allí. Situación, es decir, las excepciones de prescripción, de buena fe, de falta de legitimidad en la causa para demandar y todas las excepciones propuestas en el escrito de contestación de la demanda, lo fueron no solamente por otra apoderada, sino también relacionados directamente con el recobro de cuotas partes pensionales. Y aquí, pues, evidentemente, la administración, a través de su apoderada, presenta otros elementos de juicio que no se habían conocido. Simplemente para destacar, pues, tal circunstancia. Bien. Sí podía, ahí sí puede, la UGPP expedir el acto de reliquidación de las diferencias pensionales provenientes de una decisión judicial. Lo anterior basado fundamentalmente y sin que necesariamente pueda entenderse que existe una violación al debido proceso por la no participación o vinculación procesal del Departamento Nacional de Planeación a la litis que instauró el señor Morales Cancino contra la UGPP. Lo anterior por varias razones. Primero, porque fundamentalmente pues es en el trámite del procedimiento administrativo donde ejerce su derecho de defensa. Y pues allí, pues evidentemente puede plantear los reparos frente a la reliquidación, es decir, o mejor, frente al cálculo que hace la UGPP frente a la reliquidación de los aportes faltantes en materia de seguridad social. Allí podrá discutirse ese tema. Pero también basados en qué situación. Si bien es cierto, las sentencias del juzgado administrativo ni del tribunal acotaron nada respecto de la respecto del Departamento Nacional de Planeación, lo cierto es que las sentencias de los medios de control de nulidad y restablecimiento del derecho sí les resultan oponibles a la administración
en cuanto a la característica propia de la nulidad. La declaratoria de nulidad en todo proceso tiene efectos erga omnes, y conforme a la teorética del principio de legalidad y conforme al artículo 103, que uno de los objetivos de la jurisdicción de lo contencioso administrativo es reconocer, garantizar, dar o conceder la garantía efectiva de los derechos de quienes acuden ante la administración de justicia. Por otra parte está la conservación del orden jurídico. Y evidentemente, si hay una sentencia judicial o dos sentencias judiciales que consideran que la salvaguarda del orden jurídico es declarando la nulidad de unos actos administrativos que negaron incorporar dentro del IBL unos factores que son salariales, pues evidentemente esa situación no puede ponerse en tela de juicio ni siquiera por el Departamento Nacional de Planeación, aun cuando no estuviera vinculado al proceso. Eso por un lado. Por la otra parte, ¿por qué? Porque es basamento del Estado social de derecho y es vital dentro de la cláusula del Estado social de derecho el obedecimiento de las sentencias judiciales, porque esa es la garantía efectiva de los derechos de los ciudadanos. Ya cuando una litis, una disputa jurídica se ha finiquitado, no es posible revivirla ni desatenderla. Ahora, ¿pero por qué más la UGPP sí podía expedir el acto acusado? Fundamentalmente porque el acto legislativo 01 de 2005 estatuyó en materia de seguridad social y particularmente en pensiones el principio de sostenibilidad financiera. Es decir, no puede existir en principio un reconocimiento de una pensión que no esté debidamente soportada financieramente o apalancada en los recursos necesarios para su pago. Ahora, el mismo acto legislativo dispone que pensiones reconocidas no puede negarse su pago, no puede congelarse, y por lo tanto pues allí viene una situación muy particular consistente en que la pensión del señor Morales Cancino se vuelve insustentable financieramente porque hay una diferencia de aportes no cubiertos y hay una relación tripartita empleado-empleador y administradora. El empleado ya honró evidentemente su compromiso en tanto que la administradora de pensiones le descontó los dineros provenientes de la diferencia de cotizaciones, pero no así evidentemente al empleador. Entonces, con base en la supremacía de la Constitución y la vigencia normativa, en el entendido que no se requiere para aplicar un principio que es tutelar en materia pensional, que es la sostenibilidad del sistema financiero, del sistema pensional, para que se puedan llevar a cabo los principios de universalidad, solidaridad y eficacia en materia pensional, pues es necesario que la administración del régimen de prima media en realidad ordene o realice las actividades para recobrar esas diferencias. Y es importante que lo haga, porque si no ello causa un detrimento patrimonial frente al erario y especialmente a los recursos de la seguridad social y también al patrimonio de la administradora, porque entrará a responder por una pensión que no está apalancada financieramente. Pero de otra parte, ello causa un detrimento patrimonial por esa misma razón, pero un beneficio injustificado a la DNP, al Departamento Nacional de Planeación, en tanto que, evidentemente,
el ex empleado, si bien es cierto, y eso será un análisis más adelante, si bien es cierto, el ex empleado se retiró hace mucho tiempo y se pensionó también hace mucho tiempo, lo cierto, y que si bien el departamento hizo las cotizaciones en su momento y que esta pensión creo que la reconoció Cajanal, si la memoria no me falla, y en ese sentido la UGPP es sucesor jurídico porque nada más ni nada menos que expidió los actos mediante los cuales está en ejercicio de la administración del sistema de régimen de prima media, está cobrándole al departamento unos dineros. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que las sentencias dictadas por la jurisdicción de lo contencioso administrativo son constitutivas en este caso de un derecho y a partir de ahí se vuelve exigible el derecho. Lo cual evidentemente, teniendo en cuenta que estamos en el caso de una prestación periódica, pues es necesario ajustar la mesada pensional de forma vitalicia y evidentemente ¿para qué? Para encontrar el sustento fundamentalmente financiero. Y en ese sentido, recuérdese que el departamento se sirvió de su trabajador de la prestación del servicio de forma legítima, obtuvo los beneficios de ese servicio, pero evidentemente y cotizó como en su momento era debido, pero también tiene una situación hoy distinta, y es que esas aparentes cotizaciones que en un momento determinado eran válidas, pues dejaron de tener vigencia en tanto que se incluyeron unos nuevos factores salariales sobre los cuales no existieron aportes a la seguridad social. Y como la prestación es periódica, pues evidentemente habrá que seguir para reconocer esa pensión haciendo esos aportes pues en el momento que corresponde. Obviamente también hay que analizar un tema, y es que si bien puede pensarse que el derecho a la pensión es imprescriptible, no así las mesadas pensionales o los derechos o mejor, me explico mejor, los derechos económicos que vienen de la situación de una pensión. Y en este sentido baste con recordar el artículo 102 del decreto 1848 de 1969 que establece un término prescriptivo de los derechos de los trabajadores de 3 años. Entonces, es muy posible que haya cuotas prescritas, pero sobre las vigentes sí debe operar de una u otra manera la reliquidación. Sin embargo, aquí no termina esto, porque la administración, en este caso el departamento, dijo que había una violación al debido proceso en tanto que no le fueron notificadas las resoluciones modificadas por el acto que aquí se acusa de ilegalidad. Sin embargo, si bien uno podría pensar que evidentemente la falta de esa notificación de esas decisiones primigenias de la UGPP podría llegar a afectar el derecho de defensa, mirado el artículo acusado del acto administrativo demandado, pues es ese artículo que se incluye en este acto el que determina la obligación por parte del departamento de cubrir esos faltantes del sistema de seguridad social. Por lo tanto, es este acto, el acto definitivo, tan así es que es definitivo que contra él se interponen los recursos. Entonces, en nada incidía la posibilidad, o mejor dicho, la circunstancia de que no se le hubieran notificado los demás actos administrativos, porque es realmente este acto el que impone la obligación. Bien, ¿qué más les puedo comentar? Les puedo comentar que fundamentalmente tenemos otra situación muy interesante aducida por el Departamento Nacional de Planeación, que dice que
como la administración dentro del acto demandado acogió una resolución o un acto o una circular, que se me escapa el término preciso, de una comisión intersectorial del régimen de prima media, es que se llama, ¿cierto? Entonces, que en primer lugar, pues recuerda el departamento que el intérprete auténtico de la ley es fundamentalmente la Corte Constitucional o el Congreso de la República. Asimismo, que el Departamento Nacional de Planeación no pertenecía al sector del cual sí puede hacer parte como invitado la UGPP, y también del cual hacen parte el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Trabajo, y ya miramos quién compone esa comisión. Ya permítanme, por favor, porque aquí uno pues evidentemente no todo se lo sabe. No me gusta leer, entonces digámoslo, bueno, se supone que es un juicio oral, ¿no? Entonces, yo leyendo pues no queda como muy bien. Entonces, en primer lugar, las comisiones intersectoriales, ¿cierto?, fueron creadas por el artículo 45 de la Ley 489 de 1998. Su función esencial es coordinar, orientar en el estamento superior de la ejecución de ciertas funciones y servicios públicos cuando por mandato legal o en razón de sus características estén a cargo de dos o más ministerios, departamentos administrativos o entidades descentralizadas. Posteriormente, el Decreto Ley 169 de 2008 creó una comisión especial, una comisión intersectorial del régimen de prima media con prestación definida, decreto ley que no ha sido demandado, o por lo menos está vigente. Y lo que dijo ese decreto en su artículo 4, que esa comisión se creaba para efectos de definir criterios unificados de interpretación de las normas que rigen el reconocimiento pensional administrativo del régimen de prima media. Entonces, digamos lo que eso tuvo un desarrollo mediante el decreto 2380 de 2012, que establece las funciones de la antedicha comisión. Dentro de los considerandos de ese decreto, dice que es vital o es central unificar criterios de interpretación normativa, ¿cierto? ¿Para qué? Para que las entidades administradoras, en este caso la UGPP, responsables del reconocimiento de los derechos pensionales y el pago de las prestaciones económicas, logren mayor eficiencia en el proceso de reconocimiento de prestaciones del Sistema General de Pensiones. La integración, pues evidentemente está a cargo del Ministerio del Trabajo, de Hacienda y Crédito Público, Salud y Protección Social, el director de la UGPP o su delegado, el presidente de Colpensiones, ¿cierto? Y será invitado especial el director general de la Unidad Administrativa Especial, Agencia Nacional de la Defensa Jurídica. Bueno, aquí tengo que hacer una precisión ya en el curso del fallo. Bueno, ¿y cuáles son las funciones más específicas que nos trae ese decreto respecto a esa comisión intersectorial? Dicen, el numeral tercero, los numerales cuarto y séptimo dicen en su momento: definir criterios unificados de interpretación jurídica que serán aplicables al régimen de prima media con prestación definida por parte de las entidades del orden nacional según el artículo cuarto del Decreto Ley 169 de 2008. El cuarto, numeral cuarto, dice del artículo cuarto: analizar y proponer estrategias para el cumplimiento de las decisiones judiciales relacionadas con el régimen de prima media con prestación definida del Sistema General de Pensiones cuando su aplicación involucre a varias entidades públicas y surjan dudas o criterios diversos sobre las medidas concretas para su ejecución, y el numeral séptimo, las demás que le sean asignadas de acuerdo con el objeto para la cual fue creada. Volvemos a la parte demandante,
trajo un concepto de la sala de consulta del servicio civil, pues muy apropiado, y en ese concepto la sala de consulta habla de que evidentemente las comisiones intersectoriales tienen una potestad de regulación e igualmente, pues no suplen, no tienen un poder de ejecución respecto de las entidades que son las destinatarias de las resoluciones o actos o en fin circulares de la comisión intersectorial. Entonces, lo primero que tenemos que decir es que evidentemente esta comisión intersectorial del sector de prima media pues está compuesto por más de 2 ministerios. Adicionalmente, tiene una función de elaborar estrategias para cumplir los fallos judiciales. Es el deber de colaboración que tienen las autoridades para con el Poder Judicial. Entonces, digamos lo que es algo que no puede desconocerse porque ya hemos resaltado la importancia de acatar las sentencias ejecutoriadas de cualquier juez de la República. Y adicionalmente, pues si bien le dice definir criterios unificados de interpretación jurídica, pues esto tiene ciertos entornos que ya vamos a empezar a explicar de una u otra manera, ¿cierto? Entonces, lo primero que hay que decir es que la actividad de la administración pública es de ejecución, es decir, el cumplimiento de las leyes, cabal cumplimiento del ordenamiento jurídico. Y la primera llamada a hacerlo es la administración pública, no hay nada más que hacer. Pero la administración pública debe hacerlo de tal manera que, además de apegada con el ordenamiento jurídico, lo que sí no se le permite es hacerlo de manera automática o de manera mecánica. Y por lo tanto, necesariamente la administración pública ha de interpretar el ordenamiento jurídico de una u otra manera para poder cumplir su cometido. Porque si no lo hace, entonces va a tener problemas o de falta de motivación o de falsa motivación o inclusive de desvío de poder. Diferente será que la administración pública no tenga el poder de interpretación auténtica que se le reserva a la Corte Constitucional y al legislador, pero que evidentemente si tiene poderes de interpretación, por supuesto que tiene poderes de interpretación, porque evidentemente sin una interpretación plausible del asunto que está sometido a su consideración, pues lo único que haría era posiblemente cometer arbitrariedades. Pero además, una posición tan, digámoslo, tan ortodoxa, pues lo único es que nos lleva al criterio de separación absoluta de los poderes, bajo una dinámica estática de la separación y no una concepción dinámica de la separación de los poderes, y es que el poder público, en el caso del Estado colombiano, se compone de ramas u órganos del poder separados, pero que colaboran armónicamente con el cumplimiento de las funciones del Estado. Ahora, como la sala de consulta del servicio civil habla fundamentalmente de que se tiene un poder de regulación, pues evidentemente los criterios que sacó y en los cuales se basa la UGPP para proferir el acto acusado, fundamentalmente obedecen al poder de regulación que tiene la administración. Y ese poder de regulación está en órdenes, circulares, decretos reglamentarios, directivas, inclusive directivas presidenciales. Es uno de los casos más típicos de regulación. Las comisiones de regulación de servicios públicos. Esas son poderes de regulación supremamente importantes. Entonces, una definición de función de regulación, pues
se refiere fundamentalmente a la sociedad o a las aplicaciones más limitadas referidas a la ordenación y garantía de los derechos económicos o sociales. Y claro, la pensión, además de ser un derecho fundamental, está dentro de la seguridad social y eso es un derecho económico social, es uno de los TECs. Entonces, además hace parte de los derechos humanos. El poder de regulación tiene un objetivo de ordenamiento de las instituciones y es una de las técnicas de acción pública y de relaciones con la sociedad y los derechos bajo un marco conceptual único. El poder de regulación implica una garantía y una más intensa actividad de los órganos administrativos en cuanto concierne a la formulación de normas y al ejercicio de vigilancia sobre todos los operadores económicos o sociales que desarrollan actividades de utilidad pública en la que los intereses generales y los derechos ciudadanos aparecen en discusión. Y la regulación, o el poder de regulación, es un ejercicio que venía haciendo el Estado desde los movimientos de liberalización. ¿Sí? Entonces, esto no es un fenómeno extraño, ni es un fenómeno ajeno a la teoría del servicio público que sustentó León Digui y que sirvió para el intervencionismo económico del Estado en el siglo XX, y aún con el neoliberalismo se incrementa más el poder de regulación del Estado, porque el Estado ya no es prestador de servicios públicos necesariamente. Claro, en el caso de pensiones sí. En el caso de pensiones todavía el Estado es un prestador de servicios públicos, y en el caso que nos ocupa, la UGPP es un administrador de contribuciones para fiscales. Entonces, eso tiene una importancia grande. Entonces, por eso ese poder de regulación es tan significativo en estos tiempos de desarrollo de las teorías neoliberales, ¿cierto? Y normalmente se dice que el concepto de regulación refiere a aprobación de normas por el legislador o la administración. Pero realmente ese es un criterio un poco estricto, y la regulación debe entenderse necesariamente como un control prolongado y localizado, ejercitado por una agencia pública sobre una actividad a la cual una comunidad atribuye relevancia social. Regular no es producir necesariamente normas, claro que lo es, pero no desde la perspectiva única y estricta, sino una actividad continua de seguimiento a una actividad. Y ello exige utilizar diferentes facultades, bien sea de carácter normativo, que se traducen en reglamentaciones, ¿cierto? Y otros ejercicios de supervisión de la actividad, la ordenación y funcionamiento del mercado y, por supuesto, un poder de resolución de controversias y también el poder sancionador. Así, en este criterio, la unificación de criterios, y perdónenme la redundancia, que hizo la Comisión Intersectorial del Régimen de Prima Media y que sirve como elemento de fundamento para que la UGPP lo cite dentro de su resolución, dentro de sus actos acusados, obedece a un poder de regulación que es una facultad de esa comisión intersectorial, que es un poder propio del Ejecutivo, que no quiebra la separación de los poderes y que no riñe con la interpretación legítima o auténtica que tiene la Corte Constitucional en primer lugar y el Congreso de la República, porque evidentemente todo servidor público, cuando jura cumplir la Constitución y la ley, deberá analizar cómo, en qué términos y con qué alcances lo debe hacer, so pena de incluirse o de incurrir en conductas delictivas y disciplinarias. He dedicado un tiempo especial a esto porque es un tema distinto que no se trata todos los días. Muy interesante, por supuesto, la exposición que hace el departamento, pero el despacho no la comparte.
por tanto esa censura de ilegalidad no está llamada a prosperar. Bien, retomando un poco el tema de prescripción, y perdón que vaya no tan en el orden como ustedes quisieran, pues si las sentencias de origen de la jurisdicción de lo contencioso administrativo están diciendo que hay mesadas pensionales prescritas, pues obviamente sobre esas mesadas pensionales prescritas no podrá haber exigibilidad para el Departamento Nacional de Planeación por situación de equivalencia de condiciones jurídicas. Pero eso no significa que no, que evidentemente lo no prescrito no pueda ser exigible por cuenta del principio de sustentabilidad del sistema financiero, del sistema pensional. Qué pena, pero es que yo trabajé muchos años con el sector financiero y no, como que todavía no me he desconectado. Bien, ¿ante qué estamos? Estamos ante una contribución parafiscal. Y si estamos ante una contribución parafiscal debemos considerar varias cosas, que estamos ante una subespecie tributaria y conforme a la ley 1066 de 2006, conforme a los artículos 98 o 96, no sé, 96, 98 y siguientes de la ley 1437 de 2011, pues es claro que para el cobro de las obligaciones tributarias aplica el estatuto tributario. Se adujo que había una prescripción de la acción de cobro, porque, pues claro, el señor se retiró hace muchos años, dejó de ser empleado, ¿cierto? Pero, evidentemente, a pesar de que dejó de ser empleado y que cesó la obligación, pues evidentemente se dice que los actos en firme, los actos administrativos que impongan obligaciones, según el artículo 817 del Estatuto Tributario, fundamentalmente deberán notificarse el mandamiento de pago dentro de los 5 años siguientes, so pena de que opere la prescripción de la acción de cobro. En este caso tampoco puede pensarse que haya operado la prescripción de la acción de cobro, porque es que el acto que le sirve de fundamento, que le podría servir eventualmente de título ejecutivo, pues no está en firme y no es exigible. Y al no ser exigible, la resolución que estamos discutiendo, que además puede tener recurso de apelación, pues no le puede empezar a correr la prescripción. Por esa razón, la prescripción no está a la orden del día. Obviamente, salvo la excepción que hemos hecho, fundamentalmente, de que pues, lo que prescribió como derecho laboral o prestación económica laboral del trabajador, pues también debe correr la misma suerte, fundamentalmente ¿para qué? Para los demás. Ahora, evidentemente, es de recordar que el juez de lo contencioso administrativo, según la sentencia de la Corte Constitucional, debe analizar de oficio cuando haya violación a derechos fundamentales de aplicación inmediata, aun cuando la parte no hubiere aducido necesariamente un concepto de violación o cargo de violación y norma violada, porque se sobreentiende que son derechos de aplicación inmediata y está en juego la supremacía de la Constitución y de los derechos fundamentales. Por tanto, observa el despacho, fundamentalmente, que lo que existe en este caso, al revisar el texto del acto definitivo acusado, es una expedición irregular por falta de motivación. En verdad, en el artículo 11 se menciona exclusivamente al departamento para efectos de imponerle una obligación. Y si uno observa la resolución, pues la resolución pues hace, ahí sí como se dice, la redistribución de los aportes con el FOPEC,
determina, entre otros, de dónde viene la obligación, determina, entre otros, quién es el pensionado, el estatus pensional, en fin, inclusive creo que algunos temas de prescripción, pero todo con relación al empleado. Pero al empleador solamente le dice págueme. Entonces, en estas circunstancias, el Departamento Nacional de Planeación no tiene certeza, porque no existe certeza, de cuáles fueron las razones que permitieron liquidar la contribución fiscal, contribución parafiscal faltante. No basta establecer una suma de dinero o una cifra determinada en moneda de curso legal forzoso, peso colombiano, sino que evidentemente la administración debe necesariamente explicar cuáles fueron las razones, los motivos, determinar las operaciones aritméticas, por qué tomó los factores, cómo los aplica para efectos de calcular las sumas que le impuso como contribución parafiscal, evidentemente, al Departamento Nacional de Planeación. Si bien en este caso aparentemente hay algo adjunto a la resolución, pero no es claro, ¿sí? Y hace un cálculo actuarial y habla de la resolución aplicada por el Ministerio de Hacienda, pues evidentemente esto tampoco pues da una claridad de cómo hizo fundamentalmente para determinar el valor a ser financiado. Sí habla, ahora, tampoco hay seguridad de que esto sea parte, y se lo pregunto, doctora, aquí aparece anexo, pero simplemente hay una pequeña mención. Dice: la administradora deberá calcular el valor de la pensión que hubiera recibido la persona con el promedio del salario sobre el cual cotizó en el último periodo del salario ordinario no excepcional, tomando como promedio el tiempo que corresponde al régimen que pertenezca al cotizante, monto que deberá ser actualizado anualmente con base en los precios al consumidor, y en segundo lugar la pensión con el salario excepcional. La unidad, a partir del 28 de febrero de 2007, está dando cumplimiento al acta 1362. Entonces simplemente pues habla de la porción del empleador y guarda silencio sobre los demás aspectos. Entonces uno podría llegar a pensar fundamentalmente de que no está dada la suficiente explicación del tema. Permítanme, hacemos un receso para mirar algo acá. Es de anotar que en los folios 9 a 11 aparece un documento, en principio anexo al acto acusado, del cual ya habíamos leído fundamentalmente unos apartes. Igualmente, la administración dice estar acatando el acta 1362 del 20 de enero de 2017, suscrita por el Comité de Conciliación de Defensa Judicial de la UGPP, en el que se aplica la metodología para el cálculo de cotizaciones al Sistema General de Pensiones, derivados de reliquidaciones donde se incluyen factores respecto de los que no se había realizado cotización, conforme a la línea jurisprudencial de las altas corporaciones. Y posteriormente habla de la fórmula aportada por el Ministerio de Hacienda, ¿cierto? E igualmente, finalmente llega a la porción del empleador. Entonces, en principio, uno podría pensar que hay un elemento que incluye unos insumos para desarrollar la fórmula, ¿cierto? Pero desafortunadamente, por alguna manera, por así decirlo, simplemente llega al resultado, pero no despeja la ecuación, no despeja la fórmula, es decir, no le explica suficientemente al contribuyente cómo operó la fórmula, porque uno puede decir el promedio del salario, pero uno tiene que determinar cuál fue el promedio del salario.
sobre el último periodo de salario ordinario o no excepcional. Entonces también tenía que indicar específicamente cuál era ese salario, cuál iba a tener en cuenta, por lo menos para los efectos de la administración, porque es que evidentemente para el trabajador aparentemente está de alguna manera mejor explicado. Obviamente, pues no con lujos de detalles, pero daría la impresión de que pudiera estar mejor explicado en los otros actos que no se trajeron a este proceso y que no han sido demandados. Entonces, digámoslo, si bien en el folio 10 aparece una fórmula, y es importante, realmente no despejó la fórmula. Y al no despejar la fórmula y dar el resultado, adiciona un elemento explicativo, pero la explicación no llega a ser suficiente, porque no da los insumos, digámoslo, numéricos, de dónde tomó para calcular el resultado final. Entonces, no puede tomarse como una motivación suficiente el simplemente colocar un resultado y colocar una fórmula de la cual no se despeja fundamentalmente, numéricamente y con la justificación de dónde se toman esos factores. Por lo tanto, el despacho encuentra que hay una violación al debido proceso y debe declarar la nulidad de los actos acusados en ejercicio de sus potestades oficiosas conforme a la interpretación hecha por la Corte Constitucional, creo que en fallo C-199 del 97 o C-197 del 99, yo ya no me acuerdo, ese es el problema de que uno ya no se acuerde de nada. Pero bien, doctores, entonces, doctora y doctores, ¿qué ha dado el sentido del fallo? Por supuesto, condena en costas por el 10% del valor, condena en costas y agencias en derecho, entendidas que por secretaría liquídense las costas y las agencias en derecho a cargo de la UCPP y en favor de del Departamento Nacional de Planeación, en tanto que la gestión del apoderado fue exitosa y bueno, ya no queda más sino redactar el acta, agradecerles a ustedes su asistencia y unos minutos más para tal fin, y ya les notificaremos en debida forma el contenido del fallo por correo electrónico, pero el fallo pues vertido escrito. Muchísimas gracias y un feliz día.